Hola amigos, ¿cómo están? En esta segunda entrega de la serie de síndrome de trauma religioso, vamos a hablar específicamente acerca de los efectos que tiene la secta de los testigos de Jehová y sus enseñanzas y sus procedimientos en la mente de las personas. Para poder introducir el tema hay que hablar un poco acerca de cómo funcionan las sectas o las religiones coercitivas. La coerción implica, como la palabra lo dice, una fuerza, un control que a veces se ejerce con poder o con violencia para poder lograr que alguien haga o deje de hacer alguna cosa. Todas las religiones en general tienen un grupo de personas que son los iluminados, que son las personas que estudian, las personas que desarrollan las tesis, las teorías, las doctrinas, y son las que los proponen a un grupo y el grupo las acepta o no, pero son solamente un grupo pequeño los que son capaces de poder decidir qué es lo que se cree o lo que no. Y eso es lo que hace diferente a todos los sistemas de creencia, sean estos políticos, económicos, religiosos, teóricos, qué sé yo, cualquier índole. Sin embargo, cuando hablamos de sectas coercitivas, estamos hablando de que hay algunas sectas o religiones en las cuales contradecir o ir en contra de lo que opinan estas personas es de por sí algo que está penado por alguna norma interna. Y la disciplina generalmente es lo bastante fuerte como para ser disuasiva para que uno no lo haga. Hay distintas formas en que las sectas hacen esto. Pero nosotros vamos a hablar acerca de los testigos de Jehová como algo específico, especial, porque es la única secta en la que yo he estado y es la única secta que yo conozco bien como para poder hablar del tema. Tenga en mente, por favor, de que esto tiene que ver mucho con cómo es que los testigos de Jehová son afectados mentalmente por este tipo de disposiciones o control mental. Nuevamente tenemos que enfatizar que los testigos de Jehová son solamente una de las muchas sectas o religiones coercitivas que existen. Un aspecto que es común a todas estas es que solamente un grupo muy pequeño de personas, un iluminado, un profeta o el cuerpo gobernante, son los únicos capaces de poder interpretar la palabra de Dios o las órdenes de Dios. Son solamente ellos los únicos conductos entre el creador del universo y la gente común. Como ellos son los únicos conductos entre Dios y la gente común, solamente ellos tienen acceso y llave al conocimiento, a la interpretación y a la verdad. Como ellos son los guardianes de la doctrina, los guardianes de la palabra, los guardianes de la verdad, ir en contra de ellos implica necesariamente ir en contra de Dios. Por lo tanto, las sectas o las religiones coercitivas lo que hacen es implantar en la mente la idea que un grupo de personas son los únicos capaces de poder tener un contacto directo con Dios en el sentido de recibir de parte de Dios la información directa de lo que Dios quiere que las personas hagan. Esto los pone, por supuesto, en una posición extremadamente privilegiada, porque no son solamente los CEOs o los grandes gerentes, no, son los voceros de Dios. Por lo tanto, encarnan de algún modo a la divinidad en la tierra. Ir en contra de lo que estas personas dicen significaría ir, por lo tanto, en contra de lo que Dios dice. Y como las personas que están participando en religiones espirituales o movimientos espiritualoides lo que hacen es querer dirigirse a Dios o estar en una buena relación con Dios, lo menos que estas personas quisieran es poder contradecir a los voceros nombrados de parte de Dios. Eso es básicamente un aspecto fundamental en todas las sectas, pero reviste una nueva dimensión dentro de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová siempre dicen, cuando digo los testigos de Jehová me refiero a la alta dirección, el testigo de Jehová común no tiene voz ni voto. El testigo de Jehová común que usted ve en la calle, cuando nosotros éramos testigos de Jehová y salimos a predicar y levantábamos la mano y subrayábamos la revista y comentábamos, nosotros no teníamos ni voz ni voto, no podíamos decidir qué creer o qué no creer. Todo nos llegaba. Cuando digo los testigos de Jehová opinan, ¿qué estoy diciendo? La organización de los testigos de Jehová, le hace la Watchtower o la jw.org. Ellos
dirigen, dictaminan, determinan qué es lo que se debe creer, qué es lo que se debe adoptar y qué es lo que no. Ir en contra de lo que ellos digan es oponerse a Dios mismo. ¿Va captando usted la profundidad de todo este problema? Vamos a desarrollarlo. Hay muchas religiones mayores que lo que tienen es un grupo colegiado de personas que interpretan los escritos sagrados, llámese el Corán, no sé, no tengo idea, las Vedas o la Biblia. Sin embargo, su opinión es una opinión tan buena como cualquier opinión de otra persona que está bien fundamentada. Ir en contra de lo que esto significa no implica necesariamente que alguien va a ser excomulgado, expulsado, rechazado, asesinado en vida, ni nada de eso. Es simplemente una opinión de alguien que está generalmente bien versado en el grupo de creencias que la persona sustenta o el grupo de religión sustenta. Respecto a la religión católica, por ejemplo, hay personas que son los teólogos, los obispos, qué sé yo, son los que desarrollan doctrinas y las plantean. Y este grupo decide si acaso tiene coherencia o no. Y si tiene cierta coherencia, las asumen, las admiten, etc. Pero generalmente la gente tiene cierta libertad para poder determinar qué cosas acepta de una religión o qué cosas no, y no obstante seguir participando en esa religión. Dentro de las sectas coercitivas, como la secta de los Testigos de Jehová, eso no es posible. Nadie tiene la facultad de poder cuestionar las creencias de los Testigos de Jehová, excepto ellos mismos. Ahora, no voy a entrar en el detalle de lo que significa de que yo personalmente no creo que este grupo de 8 personas que han demostrado ser ignorantes en todo aspecto de la existencia sean los grandes pensadores de todo esto. No, creo que hay un grupo detrás que está desarrollando estas ideas. Pero para todos los efectos, el cuerpo gobernante es el último responsable de todas las doctrinas que surgen y emanan de la organización Watchtower, y por lo tanto ellos son los últimos responsables de todo el mal que se está haciendo a la gente que es parte de esta secta. Ellos son los últimos responsables, ellos son los que tienen que dar la cara, son ellos los que deberían y tienen que dar cuentas a la sociedad, a la ley, a la justicia, etc. El tema no va por ahí, el tema va por cómo a nosotros nos afecta el hecho de tener este tipo de estructura. Cuando este tipo de estructura está extremadamente bien constituido, como es el caso de la secta de los Testigos de Jehová, cualquier persona que salga de las normas escritas es una persona que está en oposición a la organización y en oposición a lo que Dios dice. El libro secreto de los ancianos es muy explícito al respecto e indica que cualquier persona que no cree o no adhiere a la, comillas, verdad tal como la explican los testigos de Jehová, cierre comillas, léase el cuerpo gobernante, es un apóstata y como apóstata debe ser expulsado si no se arrepiente. Es básicamente una retractación de estilo medieval. Tal como en el medievo a uno lo acusaban de ir en contra de la Iglesia Católica y si no tenía como consecuencia tortura y muerte, a menos que uno se retractara. En los testigos de Jehová también tiene que haber una retractación y decir: hermanos, lo siento, he pecado contra Dios y contra ustedes. Ahora ya creo absolutamente todo lo que dicen mis hermanos santos del cuerpo gobernante. Básicamente así. Las fórmulas no las conozco, pero uno debería, de hecho, manifestar arrepentimiento. Es peor todavía porque los ancianos de turno tienen que determinar si el arrepentimiento es, comillas, genuino o no. Que es más complicado. Bueno, aquí voy con todo este tema. Aquí dentro de las organizaciones que son religiones coercitivas o sectas, el flujo de información es directo, viene de Dios, este grupo pequeño, y este grupo pequeño lo transmite a todo el grupo demás sin que ellos tengan la ocasión de poder digerirlo, de poder evaluarlo, de poder determinar cuándo algo es bueno, cuándo algo es malo, y de poder adoptarlo o no según su preferencia personal. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una secta coercitiva, cuyas consecuencias, ya las vimos en el video anterior, tienen que ver con ser expulsado, rechazado, defenestrado,
asesinado en vida, ignorado, como si fuera una persona invisible, cortando toda asociación social con los que opinan distinto. Una consecuencia directa relacionada con este tema es que cuando las personas empiezan un proceso en el cual empiezan solamente a aceptar lo que se les dice, a creer solamente lo que se les dice, a rechazar las cosas que se les dice que deben rechazar, empieza a ser moldeado en su foro interno y pierde una cualidad fundamental de los seres humanos adultos y responsables, que es la capacidad de ejercer juicio, la capacidad de ejercer criterio, la capacidad de poder evaluar qué cosa está bien, qué cosa está mal para la vida y de este modo poder tomar decisiones de vida. Básicamente tomar el rumbo de la vida o la autodeterminación. En las sectas o religiones coercitivas, la autodeterminación está prohibida. Es una palabra tabú, es una palabra prohibida, lo que es un derecho inalienable de todos los seres humanos, garantizado por la Carta de las Naciones Unidas y por todas las constituciones democráticas del mundo, es la autodeterminación, es decir, la posibilidad de que una persona como tal, como adulto, tenga y pueda buscar la propia felicidad. Hay una parte de la Constitución de los Estados Unidos que indica y dice, ¿cómo citar un ejemplo? Que todos los seres humanos nacen libres, que todos los seres humanos tienen el derecho a buscar su propia felicidad. Dentro de los testigos de Jehová, como algo puntual, como algo específico, esa autodeterminación está extirpada. Nunca se desarrolla en las personas que nacen dentro de un seno de familiar como testigos de Jehová y se les extirpa a aquellas personas que vienen desde afuera. Es más fácil la manipulación mental cuando las personas nacen, crecen, se desarrollan, alcanzan la adultez y la vejez dentro de este sistema de creencias de los testigos de Jehová. Es un poco más complicado cuando las personas vienen de afuera y ejercen un espíritu crítico por naturaleza porque lo han aprendido. En general es más complicado. Pero gradualmente, la secta de los testigos de Jehová está orientada mediante distintas herramientas de control mental para poder gradualmente extirpar, extraer el poder y la capacidad de autodeterminación de las personas. La autodeterminación de las personas nos permite a todos nosotros determinar qué quiero hacer, qué cosa me hace feliz, cuáles son mis gustos, cuál es la ropa que quiero ocupar, con quién me quiero casar, qué quiero estudiar, dónde quiero vivir, etc. Tomar todas esas decisiones. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, etc. Dentro de los testigos de Jehová hay cosas que son absolutamente prohibidas, que no se pueden, y de hecho todo se somete a la voluntad de Jehová. La persona espiritual dentro de los testigos de Jehová se espera que siempre investigue y pregunte antes de tomar cualquier decisión lo que dicen las publicaciones de la Sociedad Watchtower. Eso es, comillas, una persona espiritual. Cualquier otra persona que toma una decisión sin considerar lo que dicen las publicaciones de la Watchtower, no estoy hablando de la Biblia, sino que lo que las publicaciones dicen que la Biblia dice, es una persona que está en riesgo de tener esta independencia. La independencia se ve como un pecado. La independencia se ve como un mal que debe extirparse inmediatamente. La independencia es, según los testigos de Jehová, libertinaje, una licencia para hacer lo que uno quiera, y se ponen ejemplos bíblicos como el de Satanás, como el de Adán y Eva. El ejemplo de Adán y Eva se pone vez tras vez en la palestra diciendo de que ellos no obedecieron a Dios. Y el ejemplo de Satanás, vez tras vez también, sacado a colación, se muestra como alguien de espíritu independiente, una persona que era incapaz de poder someterse a la voluntad de Dios, a diferencia de los ángeles leales que simplemente aceptan lo que Dios dice sin chistar. Por lo tanto, cualquier persona que se opone a lo que dice la Watchtower o la Organización de los Testigos de Jehová, es decir, lo que dice el cuerpo gobernante, son opositores directos de Dios. Y así se desarrolla la figura de un pecado que es fundamental, que tiene que ver con la independencia o la autodeterminación. Esto tiene que ver también con un concepto acuñado por los testigos de Jehová para
una de las capacidades de Dios, que es la soberanía universal. La soberanía, es decir, el derecho de Dios de gobernar a su creación. Yo no soy teólogo, no pretendo serlo, ni me importa serlo. Honestamente, prefiero saber más acerca de la ley de impuestos en mi país que saber acerca de este tema. Sin embargo, el punto en cuestión, que tiene que ver con la autodeterminación, está en directa contraposición a lo que es la soberanía universal de Dios, tal como ellos lo plantean. Es decir, Dios tiene el derecho a regir la vida de las personas. Punto 1. Segundo, los seres humanos no tienen el derecho ni la capacidad de autodeterminarse. Por lo tanto, número 3, Dios da una herramienta para que los seres humanos dirijan su vida tal como ellos deben vivir. Si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser como un río y tu justicia como las olas del mar, decía el texto bíblico. Entonces, ese texto bíblico puesto ahí, escrito probablemente después del exilio en Babilonia por judíos que intentaban cohesionar una nación, es extrapolado y puesto en la cara de los testigos de Jehová para decir de que ellos deben obediencia, y voy a subrayar esto, obediencia absoluta a Dios. Y como no vemos a Dios, tenemos que dar obediencia absoluta al cuerpo gobernante. ¿Se da cuenta usted entonces cómo es que los testigos de Jehová, ocupando 3 puntos fundamentales, caen en un concepto erróneo? Hay un libro que se llama Cautivos de un concepto, que desarrolla esta tesis al detalle, con textos bíblicos, con argumentos, con historia, con todo el tema, que no es mi caso, no pretendo hacerlo ni mucho menos. El texto lo escribió un autor, lo tradujo un amigo mío con otro grupo más, hermanos chilenos también, que lo hicieron. Un saludo para ti, Numérico, que fuiste uno de los traductores de este libro, que está en español y disponible gratuitamente. El libro se llama Cautivos de un concepto y desarrolla la idea que acabo de mencionar. Es decir, cómo los testigos de Jehová están cautivos de la idea de que un grupo autonombrado, autodenominado como cuerpo gobernante y ahora esclavo fiel y discreto, hace solamente unos años, nunca antes había sido explícito, son solamente ellos los únicos voceros, son los únicos capaces de interpretar y decidir qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia. Es decir, es una Torá. No, es una Misná. La Torá es los 5 libros de la Biblia judíos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y la Misná era un grupo de ley oral que después pasó a ser escrita, la ley escrita alrededor que protegía. Es exactamente lo que tienen los testigos de Jehová. Este grupo y cuerpo y normativa de atalayas, el libro secreto de los ancianos, las normativas en Betel, las circulares, las cartas a los ancianos, todo eso es Misná. Es decir, lo que el grupo de protectores dice que los cristianos, o los testigos de Jehová en este caso, tienen que creer. Aquí vamos con todo esto. Estamos poniendo las bases para poder determinar por qué el síndrome de trauma religioso afecta fundamentalmente a las personas que vienen de sectas como la de los testigos de Jehová. Y por qué los testigos de Jehová tienen una alta incidencia y posibilidad de desarrollar el síndrome de trauma religioso con todas las malas consecuencias físicas y psicosomáticas que ésta tiene. No debería extrañar que los testigos de Jehová o los ex testigos de Jehová desarrollen el síndrome de trauma religioso una vez dejan la secta, voluntariamente o involuntariamente, defenestrados, expulsados, qué sé yo, y después se dan cuenta de que estaban metidos en un cuento, o simplemente por haber renunciado a, comillas, su fe, de forma abierta, presentando una carta o diciendo yo no quiero ser más testigo de Jehová, o simplemente huyendo a otro lugar y desapareciendo para evitar las consecuencias que significa el asesinato en vida. Estas personas, muchos de nosotros hemos sufrido el síndrome de trauma religioso y no es de extrañar que esto así sea. Vamos a ver más detalles que hacen de la secta de los testigos de Jehová un caldo de cultivo para el síndrome de trauma religioso. No es para nadie que conozca la secta de los testigos de Jehová una sorpresa
que los testigos de Jehová sean agrupados dentro de lo que es sectas apocalípticas. ¿Por qué tenemos que hablar del apocalipticismo? ¿Por qué es importante hablar del apocalipticismo en este punto? Sin ánimos de ser técnico ni a dar una lata del tema. Tengo que definir en estos momentos, tenemos que definir y preocuparnos del tema del apocalipticismo para poder entender el patrón mental que tenemos los testigos de Jehová o nuestra herencia de testigos de Jehová. El apocalipticismo deriva su término, su origen, de un género literario, el apocalipsis. Los apocalipsis son obras literarias en el judaísmo que tienen por característica fundamental correr el velo a lo que es invisible. Eso significa apocalipsis, correr el velo, desvelar, mirar detrás de la cortina. ¿Y qué es lo que uno mira detrás de la cortina? Los eventos espirituales. Es decir, es como que Dios abre la cortina de los cielos y uno, o la persona, el profeta, el enviado, el iluminado, ve lo que hay tras bambalinas, ve a los ángeles hablando, conversando, etcétera, y todo lo demás. Entonces, cuando Dios abre esta cortina, le dice, mira, aquí estoy, ven para acá, tomémonos un café, conversemos acerca de lo que viene para el futuro. Y la persona que está tomando ahí nota, ¿no es verdad? O haciendo el reporte periodístico, indica lo que Dios le dice. Generalmente las palabras de apertura son que un ángel le dice a una persona, ¿no es verdad? Mediante distintos elementos que se ven bien histriónicos, que está ahí, ¿no es verdad? Viendo el detalle. Una forma más simple para poder verlo es Neo hablando con Morpheus en la Matrix. Es un poco más humano, nos llega un poco más. Pero en el género apocalíptico significa de que, por ejemplo, hay un hombre fiel, generalmente un hombre anciano, fiel y que toda su vida ha sido una persona que le ha servido a Dios, y de repente llega una demostración de viento, aire, arenas, fuegos, carros de fuego, diamantes, luces, música, reggaetón y todo el cuento, hasta que la persona llega y habla con Dios mismo, que generalmente es un ser de luz iluminado, imagínense un ovni, qué sé yo, un carro de fuego y todo el cuento. Esto hace de que Dios le diga a las personas lo que va a pasar en el futuro. Bueno, hay distintos apocalipsis en la Biblia. Hay un apocalipsis muy famoso, que es la última porción del libro de Daniel, escrito más o menos en el siglo III. Hay una discrepancia, pero es probablemente en el tiempo de la dominación seleucida en Judea. Ahí se los dejo para que lo estudien. Y han habido otros apocalipsis también en tiempos antes de Cristo. Uno de ellos no fue incluido en la Biblia, pero era reverenciado por grupos en el primer siglo, como los esenios. Probablemente los lectores del Nuevo Testamento, también los autores del Nuevo Testamento. Jesús mismo se sabe que sabía palabras y citas de Daniel y del libro de Enoc. Estoy hablando del libro de Enoc. Es un apocalipsis antiguo. Posteriormente, cuando llegan los cristianos, con todo su desarrollo literario, también hay apocalipsis posteriores. Hay una lista de apocalipsis de Pedro, apocalipsis de esto otro, etc. Y no todos ellos fueron incluidos en el canon, excepto uno que fue incluido, después sacado, después incluido nuevamente, que es el apocalipsis de Juan. ¿Qué tienen en común todos estos apocalipsis? Bueno, hay un tema que yo tengo en mi blog que habla acerca del apocalipticismo y habla acerca de esas distintas características. Pero ¿por qué quiero hablar de esto ahora? Porque afecta la forma de pensar de los testigos de Jehová. El apocalipticismo es dualista, es decir, ve el mundo entre dos grupos, lo blanco y lo negro, el grupo de Dios y el grupo del diablo. Por un lado, el equipo está jugando Dios, los ángeles, las personas fieles. Y por el otro lado está el director técnico, es el diablo, después vienen los demonios y al final están todos los malos. La proporción es absolutamente en contra de la gente buena.
Es decir, una minoría de personas le sirve a Dios y está en el grupo de los buenos, y una gran mayoría de personas está en el grupo del diablo y de los malos. El tema está en que esto es aparente. ¿Por qué? Porque hay muchos más buenos, pero están en el cielo, entonces no los vemos. Y en cambio en la tierra hay mucha más gente mala, pero hay pocos hay pocos demonios en comparación con los ángeles. Por lo tanto, de todas maneras, la organización de Dios es mucho más grande, es mucho más buena, etc. Esta visión hace que las personas se separen en estos dos grupos. Y nadie quiere pertenecer al grupo de Satanás, sino que al grupo de Dios. Por lo tanto, los testigos de Jehová, extrapolándolo ahora a movimientos apocalípticos modernos, piensan e imaginan de que todos los seres humanos están en medio de una batalla campal por el control de la tierra o de la soberanía universal, que es la lucha entre el bien y el mal, la eterna lucha entre el bien y el mal, en el cual Dios y su pueblo están por un lado y Satanás y los demonios y la gente mala por otro lado. Esto va a culminar en una gran guerra que se llama Armagedón y que va a exterminar a toda la gente mala y va a hacer que la gente buena obtenga su recompensa. El tema de las recompensas ha variado a través del tiempo porque, un tema histórico, no voy a hablar del tema. En los testigos de Jehová, la recompensa significa que la tierra va a ser convertida en un paraíso para las personas fieles y todos los que no son testigos de Jehová fieles van a ser aniquilados. Cuando digo testigos de Jehová fieles es importantísimo ese detalle. ¿Por qué? Porque no basta con ser testigo de Jehová dentro de la doctrina de los testigos de Jehová, sino que tiene que ser un testigo de Jehová fiel. De nuevo, testigo de Jehová fiel o un fiel testigo de Jehová de otra manera no sirve. No sirve simplemente estar bautizado, es un requisito. No sirve simplemente ir a reuniones, es un requisito. No sirve simplemente hacer lo que los testigos de Jehová hacen, predicar y ponerse la corbata. Por supuesto, importante, pero tiene que ser fiel. Si no es fiel, entonces va a ser aniquilado junto con toda la gente mala. Y esto entrega ahí el modelo para poder empezar a considerar el patrón mental que tienen los testigos de Jehová. Cuando usted los vea, cuando usted los conozca, usted va a saber qué es lo que están pensando por dentro. Como es una secta o religión coercitiva, está quedando claro que para asegurarse que uno está en el grupo de Dios, tiene que obedecer estrictamente lo que diga la organización de los testigos de Jehová. Es decir, ceñirse al pie de la letra a lo que dicen la organización y las publicaciones. No la Biblia. De hecho, se desestima la lectura de la Biblia por sí misma porque es peligroso, porque uno puede tener ideas independientes. Tiene que estudiar la Biblia con ayudas para entender la Biblia, que son las revistas, las publicaciones. Ahora, como las técnicas de los testigos de Jehová y las creencias de los testigos de Jehová cambian de forma constante, lo que antes era verdad después ya no lo es, también hay que tener cuidado con eso. No se puede estudiar con información que es muy antigua, sino que tiene que ser la más reciente o, comillas, la verdad actual. ¿Hay algo más ridículo que esa expresión? La verdad actual. La verdad es la verdad aquí, antes y después. Pero ellos hablan de la verdad actual. Entonces antes, la verdad pasada no es verdad, o sea, es mentira. No, es verdad pasada, no es mentira. Entonces, las personas que son parte de los testigos de Jehová, para asegurarse de que están en el grupo de los buenos, tienen que hacer exactamente lo que diga la organización de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Mediante estudiar lo que dicen las publicaciones, estar metido de cabeza para poder decidir, o más bien optar, porque uno ahí no tiene capacidad de decisión, excepto someter su propia voluntad a lo que dice las publicaciones. En eso consiste el control mental que tienen los testigos de Jehová.